Imaginen entrar a un restaurante en el que no haya ni un solo humano trabajando. El chef es un brazo robótico, el mesero un androide o una bandeja automatizada y el cajero un código QR. Esto no es una película de ciencia ficción, es una realidad en China. Hoy vamos a investigar los restaurantes atendidos por robots en este país y vamos a descubrir si los robots están listos para reemplazar a los humanos o no. Ya se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Cuando ustedes vean a alguien de este país asombrado por algo, pónganle atención, porque la gente de aquí ya no se asombra por cualquier cosa. Estamos en China, en Shanghai, así que obviamente el día tiene que arrancar con un robot o con algo de tecnología. Vamos a poner a un brazo robótico a hacernos un capuchino. Vamos a ponerlo a prueba. Uy, se me quemó la muchacha, significa que eso viene hirviendo. Vean todas las opciones de café que tiene esta máquina. ¿Cuántas opciones? Yo creo que hasta nos ofrece leche descremada y toda esa cuestión. Vamos a pedirle un capuchino. Se le puede regular todo. ¿Cuántos shots de café? ¿A qué temperatura? Si lo queremos con azúcar, sin azúcar. Se puede pedir incluso con plástico o sin plástico. Ahora para pagar usamos un QR que tenemos aquí en una aplicación y listo. Ya lo pagamos. Ya va a empezar esto a hacernos un café. Ok, la máquina agarró una copita, se la llevó para allá. Ok, básicamente por allá está la maquinita de café, una máquina como la que podemos encontrar en un hotel, en una cafetería. Ok, ahí viene nuestro café, se lo lleva por allá, le pone la tapa. Básicamente le quita la función a la mano humana, entonces. No es como que el robot lo hace, lo pone en una especie de elevador, un mini elevador para vasos. Y aquí tenemos un café que me siento un poco estafado. Creí que la mano se iba a poner a revolver todo, pero estoy satisfecho. Espectacular siesta, buena manera de arrancar un día épico por Shanghai. Amigos, las misiones secundarias de hoy no están definidas, pero tenemos una misión principal, una misión primaria: encontrar un restaurante donde nos cocine un robot. Opa. Básicamente ir a ver si es verdad todos estos videos que nos encontramos en internet de robots meseros, robots chef. ¿Será que tienen buen sazón? De un tipo de montaña rusa miniatura entregando platos en la mesa. Si todo eso es inteligencia artificial, si nos mienten, si nos están mintiendo en China, no sabemos, tal vez si nos quieren engañar o será real. Vamos a averiguarlo. No lo sabemos, amigos. Eso exactamente es lo que vamos a ir a averiguar el día de hoy y todo lo que se atraviese en el camino. Cabe recalcar, hoy arrancamos con un día lluvioso. Charlie apostó por no sacar la sombrilla y perdió. Y así es la vida. Perdí. Son apuestas que uno hace. La vida se trata de apostar y a veces se gana y a veces se pierde. A veces se aprende, Charlie. Sí, porque yo generalmente nunca pierdo, entonces, bueno. Casi se lo llevan. De hecho, es bien extraño que ayer estaba haciendo un solazo que nos estaba quemando y hoy está lloviendo. Se parece a mi pueblo. Aguacero es esto. Se me parece a San Carlitos. No sé si este confite White Rabbit marcó su infancia, pero la mía sí. Y ahora cuesta mucho encontrarlo, al menos en Costa Rica. Es un confitillo que trae letras chinas, trae un conejo blanco. Resulta que aquí en China es la sensación. Se encuentran tiendas como estas decoradas con temáticas, confites de todos los sabores, de sabor durian, de sabor mango, de sabor chocolate. Ahí usted puede comprar hasta almohadas del conejito. Es súper popular y además cuando usted lo abría, adentro tenía algo que parecía plástico. Yo se lo quitaba porque me daba miedo comerme el plástico, pero en realidad es como un papelillo de arroz que también se come. Básicamente todo se come del confite. Algo que les he contado que yo no me esperaba en China es que hubiera como cierta flexibilidad. Uno tiene la idea de que China tiene que ser súper cuadrado, estricto y que aquí no se pueden dar un montón de cosas. Pero, por ejemplo, en esta calle, de pronto a uno se le acercan personas a ofrecerle copias y de hecho son bastante invasivos. Vamos a ver si de repente ahorita aparece alguien. Y las copias, a pesar de que se hacen en China, están como muy prohibidas en China. De hecho, están en lugares ocultos, como lo vimos en el video especial que hicimos de las copias, que si no lo han visto, les recomiendo demasiado que vayan a verlo. Thank you. Thank you. Justamente eso es lo que les decía. Hay un montón de gente aquí ofreciendo copias. Es algo ilegal que obviamente súper fácil los pueden identificar porque hay cámaras en cada poste, hay policías en cada esquina, pero no sé, hay como una flexibilidad para que se realice ese negocio. Oculto porque no está a simple vista, a usted se lo llevan a otros lugares, pero existe.
acaba de llegar un robot a entregarme la base. Básicamente la sopa, la entrega y ¿qué hace? Sigue su camino. La entrega y se va, vuelve a su base, a su guarida. Esto funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos la base, que la base es una sopita de tomate. Pedimos algo suavecito, nada picante por ahora, y simplemente lo que queramos lo seleccionamos de aquí. Es una bandeja que no para de rodar con comida. ¿Y cómo sabemos cuánto vale cada plato? Aquí están los precios. Si tiene forma de rectángulo, vale 3 yuanes, como medio dólar. Si tiene forma de corazón, 5 yuanes, casi $1. Y si tiene forma de cuadrado, 7 yuanes, $1. Y así vamos eligiendo los alimentos y nos van cobrando de acuerdo a lo que nos comemos. Vamos a agarrar esto que se ve como pasta gruesa para hacernos como un tipo de fideo en salsa de tomate. Veo que hay muchísimos hongos, se consume mucho el elote también. Aquí en China hay muchos vegetales. Me parece que esto de aquí es flor de loto, que se consume muchísimo también en China. Incluso, bueno, no lo voy a tocar, pero ahí van como unas ostras, mariscos, camarones, carne wagyu, de todo hay aquí. Vamos a agarrar un poquito de culantro. Yo creo que es culantro, para darle sabor latino a este sopón que ya está hirviendo. De hecho, hay un disco aquí de cocina calentando la ollita. Mami, perdóneme si estoy cocinando mal, pero es lo que hay. Nos pedimos una carnita y este queso también se ve espectacular. ¿Sabrá como el queso que tenemos por allá o será tofu? el que es como queso de soya. Ya lo veremos. Por favor, que sea queso como el Turrialba, por Dios. Como tomarse un vaso de agua. No sabe absolutamente a nada, ni para bien ni para mal. Creo que es como queso de leche de soya. No sé si eso existe, pero algo así. Ahora, esta carnita me la recomendaron. No sé si esto se hace o si es una ofensa a la gastronomía china. Ya vienen a corregirme. ¿Ok? Lindo. Claro que sí, mi intuición de chef me lo decía. Vamos a dejar cocerse esta belleza y le entramos a nuestra creación. Yo creo que ya se me pasó de fuego. Usted puede ir y servirse un montón de agregados. Todos estos que ustedes están viendo se pueden servir. Yo no me quiero poner creativo, la verdad ya me he quemado demasiado en China. Aquí tenemos la sopita con pasta y carne. Vamos a ver esta belleza. Delicioso. No saben lo difícil que es encontrar carne de res y carne de pollo en corte, así en filete, aquí en China. Tenía rato de no comerlo. Y este caldito está espectacular, un caldito de tomate. Es muy interesante este modelo de restaurante, porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí a veces me pasa que voy a un lugar y quiero comer pescado, pero también quiero comer carne. Y si quiero comer los dos, pues tengo que pedirme 2 platos que vienen completos. En cambio aquí usted come realmente lo que quiera. Si quiere pasta y le quiere agregar res, si le quiere agregar un camarón e incluso un hongo, se puede comer los 3 en el mismo revoltijo. ¿Okay? Para lo único que contacté un humano aquí fue para hacer el pago. Aquí, contando más o menos por encima, pueden haber unas 80 sillas. O sea, se pueden atender 80 personas en este relativamente pequeño local. Imagínense en un restaurante normal como los que conocemos, el espacio y la logística que se necesita para atender 80 personas. Y aquí ni siquiera hay meseros. Llegamos a un centro comercial espacial donde nos encontramos hasta Pokémones. Vamos a tener una experiencia en un restaurante que es como en el espacio con robots y toda la cuestión. Pero moverse por China cuesta muchísimo porque el Google Maps no funciona. Todas las carreteras están totalmente mal. Ni siquiera van bien por las vías. Y además toda la información que hay, por ejemplo en Google, que es lo que nosotros más usamos, está obsoleta. Porque como aquí Google está bloqueado, los bloggers y los youtubers y la gente que hace cosas sobre China lo publica en páginas y en sitios chinos, en chino, en plataformas chinas. Entonces es muy difícil acceder a esa información. Todo lo que hemos visto está obsoleto y llegamos al lugar y está cerrado. Y luego llegamos a otro lugar y no era ahí. Entonces finalmente, al parecer, encontramos el espacio. A few minutes later. Amigos, no les he mostrado la odisea para no aburrirlos con todo lo que ha acontecido el día de hoy, pero he ido a
3 ubicaciones diferentes de la ciudad a buscar 3 restaurantes robóticos diferentes y los 3 están cerrados. De hecho, la inteligencia artificial primero me dice que está abierto y después me corrobora que está cerrado. Ni siquiera la inteligencia artificial de China tiene información actualizada. Lo único que dice es que muchos de estos restaurantes han cerrado por los altos costos operativos. Diferente a la idea que yo tenía de que más bien, pues como ya no hay meseros, no hay que pagar un montón de cargas sociales. ¿Será que es muy caro mantener los robots o mantener el lugar o el funcionamiento? ¿O será que a la gente en China no le llama la atención ir a que un robot les sirva? No lo sé. Vamos a hacer el último intento, a ver si tenemos suerte. Algo tan simple como esto que vamos a ver nos da una muestra del avance como sociedad en este país, de la sociedad china. Hay un negocio de una máquina que renta paraguas. Usted simplemente lo escanea aquí con el QR, lo paga, lo saca y se lo lleva para su casa cuando lo necesita, cuando está lloviendo. Y hay de estos en un montón de estaciones. Entonces se sabe, ni siquiera se duda, por eso existe este negocio. Se sabe que la persona lo va a devolver. Podría simplemente quedárselo y llevárselo para la casa, pero se sabe que la persona va a venir y lo va a devolver. Es increíble. Este es el último lugar que voy a visitar buscando un restaurante robótico. He cruzado la ciudad 3 veces y a todos los lugares donde llego me cuentan que cerraron. Este es el último ya. Este video nos está dando como resultado algo muy interesante, y es que mucho se ha escuchado que los robots nos van a reemplazar por completos, que incluso ya estaban cocinando, robots meseros, robots bartenders, robots haciendo de todo, pero me estoy topando con diferentes artículos que estoy leyendo ahora que me topé de frente con que ya no hay restaurantes robóticos, con que los costos operativos de estos restaurantes eran demasiado altos, que a diferencia de lo que se creería que al reemplazar personal humano pues todo iba a ser mucho más barato con máquinas, pues resulta que no. Primero, la entrada es carísima. Hacer todo el sistema, comprar los robots y demás, era una entrada muy cara en el mercado. Segundo, estos robots requerían un mantenimiento costoso porque solo técnicos profesionales especializados podían hacerlo y requerían actualizaciones de software constantemente. Y extra, hacer esa inversión carísima no significaba que la comida fuera a ser deliciosa, que es lo más importante en un restaurante. Por otra parte, parece que esta fue una moda que salió en el 2017, 2020, antes de la pandemia. Muchos chocaron de frente contra la pandemia después de haber hecho una inversión tan grande. Y además, los robots no lograron reemplazar el tacto humano, más en una cultura como la China, en la que la hospitalidad es tan importante. Imagínese usted tener un error, que su comida venga mal, y al parecer se reportaban muchos fallos en esta parte. A usted le llegaba tal vez algo mal cocinado o no como era, y ¿a quién le reclamaba? ¿A quién le decía tráigame otro plato? Si lo que había era solo una tablet, un robot. Y finalmente, al parecer, todos estos restaurantes tuvieron un gran impacto de entrada. La gente estaba enloquecida yendo a ver cómo era que los robots entregaban y cocinaban y hacían las cosas. Pero ya después se toparon que la calidad de la comida no era tan buena, algo vital en los restaurantes. Entonces fueron una vez, lo experimentaron y ya. Entonces lentamente fue muriendo el negocio. Aquí en China, en los centros comerciales, si un negocio no atrae muchos clientes, lo quitan para poner algo que traiga más tráfico. Entonces, a lo que está migrando, y probablemente hacia donde va de momento esta industria, es a brazos y a robots que los humanos los programen para hacer un batido o para cortar o hervir ciertas cosas, pero no para que tengan completa autonomía haciendo los pedidos, entregando los pedidos en la cocina, etc. Al menos eso es lo que nos encontramos de momento en Shanghai. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, que no diría que fue un fracaso, sino más bien un descubrimiento interesante. Uno tiene la idea de que todo esto aquí está lleno de robots y al parecer, de momento, no. Cuéntenme a ustedes qué les parece todo esto, si creen que realmente los robots nos van a llegar a sustituir. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy no encontró ni un brazo chef ni un robot mesero.